Canal 13 presenta Contacto. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este último capítulo de la temporada de Contacto. El reportaje de hoy es el resultado de una minuciosa búsqueda en un terreno que hasta ahora no se había escudriñado a fondo. Hablamos del mal uso de platas públicas que se destinan anualmente al pago de pensiones vitalicias para quienes fueron exonerados o despedidos por motivos políticos entre el año 73 y 1990. Sabemos y comprendemos que este es un tema particularmente sensible porque se trata de personas que pasaron situaciones muy aflictivas y dolorosas. Por lo mismo nos parece necesario poner sobre la mesa los antecedentes que recogimos y que aportan a la transparencia del sistema. Hoy, alrededor de 75.000 personas exoneradas reciben la pensión vitalicia. Muchos cumplieron estrictamente los requisitos legales y fueron bien calificados. Sin embargo, en nuestra investigación detectamos cientos de irregularidades en el proceso, de falsos exonerados, es decir, personas que no cumplían con los requisitos y a los que se les aprobó los beneficios estatales, en la mayoría de los casos, avalados por una autoridad pública en su postulación. Es verdad que hay que dejar muy en claro que en esta cadena intervienen distintos organismos responsables de dar la venia para que el Estado pague esta compensación. Primero, está la Oficina de Exonerados que decide quién califica o no e informa luego al subsecretario del Interior. Luego, el Instituto de Previsión Social, ex INP, y finalmente la Contraloría se pronuncia cuando existen dudas. El siguiente reportaje es de Juan Francisco Riumayó con la investigación de Soledad Millar. Vamos tras los pasos de quienes reciben una pensión mensual y de por vida como compensación porque los despidieron por motivos políticos durante la dictadura. En este caso particular tenían solo 15 años de edad al momento de su despido. ¿A qué edad entró a trabajar a la CUT? 12 años. 12 años. 12 años. ¿Y a qué edad fue exonerada entonces? Como a los 14, 15 años. Lo que pasa es que el tema es por qué en el fondo era exonerada cuando usted tenía solamente 15 años. Esa es la pregunta. Tenía 14 años. Mi papá era miembro del Comité Central del Partido Socialista. Entre los diversos antecedentes que presentaron figuran cartas de autoridades y parlamentarios que certifican los despidos por razones políticas. Pero también hay otras irregularidades que denuncian los propios exonerados. Tenemos exonerados que no corresponden al perfil que la ley define. Aquí hay abandono de deberes por parte de la institucionalidad. Hay una colusión institucional de importantes instituciones del Estado en la comisión, digamos, de este increíble fraude. Raúl Selpa preside la principal agrupación de exonerados y vivió en carne propia la represión y el despido por razones políticas después del golpe. Hola, permiso. ¿La señora Bernardita? Hola, ¿usted es Bernardita? Bernardita hoy tiene 53 años, para el golpe militar tenía 15, es decir, era casi una niña. Aún así, ella asegura que entonces trabajaba en la Central Unitaria de Trabajadores y que fue exonerada o despedida por razones políticas. ¿Cuál era el trabajo que usted realizaba en la Central Unitaria de Trabajadores? Yo lo que hacía era llevar documentación para de un lugar a otro. Hacían todo lo que era la documentación de los... Ordenar documentación. Ya. ¿A qué edad entró a trabajar a la CUT? 12 años. 12 años. 12 años. ¿Y era común que trabajaran niños de 12, 13 años en la CUT? Así como ahora. Ahora es totalmente común que trabaje un niño de 8, 9 años. ¿En la CUT? No, en la CUT. Como Bernardita se declaró exonerada política desde el año 2003, recibe cada mes y de por vida una pensión por parte del Estado de 142.000 pesos.
contrato, por ejemplo, pudo presentar u otro tipo de documento? No, finiquito tampoco, los testigos. Nada más. Los testigos, no me recuerdo, ¿qué más? ¿Contrato de trabajo presentó o no? La carta de la CUT. Sí, claro, la carta misma de la CUT. Pese a que no se acuerda, Bernardita presentó este contrato de trabajo de la época. Además, incluye entre sus antecedentes este certificado firmado por el actual presidente de la CUT, Arturo Martínez. Los documentos indican que Bernardita ingresó a trabajar a la central con 13 años de edad como encuadernadora de documentos y junior en la sede de Santiago con una jornada de 11 horas diarias. ¿Era común o era normal, digamos, que en ese entonces trabajaran menores de edad en la CUT? Bueno, un menor de edad podría haber sido gente que trabaja en el departamento juvenil. Se lo pregunto porque llegamos al caso de una señora, de una mujer, asegura haber trabajado en la CUT, digamos, al 11 de septiembre del 73 y fue exonerada por trabajar acá, digamos. Pero era muy chica, ella dice que entró a trabajar acá a los 13 años. Puede ser. No sé si contratado. O sea, pero una joven de 13 años, por ejemplo, ¿puede haber sido contratada por la CUT en ese entonces? No creo que contrato. No creo. Puede que haya venido a ayudar, participar, pero contratada difícil. Sí, lo que pasa es que precisamente esta persona incluye un contrato de trabajo y un certificado firmado por usted, y aquí está el contrato. Nos parece extraño. Bueno, puede haber estado en el departamento para encuadernación de la CUT, claramente como joven ayudando con algún contrato para trabajar. Pero no me consta, yo no la vi. ¿Pero usted firmó el certificado? Yo sí, este certificado no tiene ninguna validez, sí, porque es un certificado que consta que estaba. Claro. Que ella salió de la CUT, no pudo seguir trabajando porque la CUT la declaraba ilegal. La encargada en esa época del programa de exonerados, Marta Ayoañán, sí le da relevancia al certificado de Martínez. La carpeta de Bernardita había sido rechazada por la Contraloría por no incluir antecedentes suficientes. Sin embargo, Ayoañán pide en esta carta que se reconsidere el caso precisamente por incluir el certificado de Martínez. Finalmente, la Contraloría toma razón pese a ser Bernardita menor de edad. Pero usted entiende que este certificado es una prueba que al menos para la comisión anterior era bastante relevante en términos de calificar o no a una persona como exonerado, ¿no? A nosotros nos pedían un certificado que dijera si esta persona estaba o no ahí. No estamos diciendo que esa persona era contratada, que tenía contrato, que en posiciones, nada. Funcionaria rentada de esta central. Claro. Desempeñándose... Algo se le tendría que haber. Ahora usted me dice que a usted no le consta que ella haya trabajado aquí, eso sí. No. El propio Martínez duda de la veracidad del contrato de trabajo que Bernardita González presentó ante la Comisión Calificadora de Exonerados Políticos. Este contrato difícilmente pueda conservarse así si fue hecho el 73. Ya, o sea, debería haber sido eliminado ese contrato. No existiría ese contrato, porque difícilmente esa persona podría haber tenido contrato, porque era menor de edad. ¿Les tocó hacer muchos de estos certificados, no? Sí, muy mal. ¿Y en la mayoría de los casos usted confiaba en las personas que le decían que esta persona trabajaba? Llamaba a personas que los conocían. Ahora, no es ningún delito. Eso, no. Esto no es delito. No. Esta es una carta que yo certifico. Hasta ahora nadie había investigado el contenido de la información que guardan estas miles de carpetas. Corresponden a los antecedentes presentados por 275.000 personas que han solicitado una pensión del Estado argumentando un despido por razones políticas durante la dictadura militar. Como podría hacerlo cualquier chileno y por tratarse de información pública, solicitamos 1.000 carpetas para revisar. A partir de la denuncia de la Asociación de Exonerados, revisamos minuciosamente cada uno de los documentos que contienen. Queremos saber qué antecedentes presentaron estas personas para ser calificadas como exonerados políticos y recibir una pensión de por vida que al año le significan al Estado un monto cercano a los 190.000 millones de pesos. Y la cédula que falta en la Contraloría, que son esas dos.
Encontramos documentos falsificados como este del MIR, casos de personas como Bernardita que fueron supuestamente despedidas de sus trabajos cuando eran menores de edad, personas que postularon y que nunca habían trabajado, carpetas y pruebas objetadas por la Contraloría y cerca de 200 certificados emitidos por autoridades, entre ellos dirigentes sindicales, seremis, gobernadores, alcaldes y parlamentarios, avalando las postulaciones. ¿Cómo pasaron entonces el filtro de la comisión que revisa las postulaciones? Fuimos a preguntarle a estos parlamentarios en qué pruebas se basaron para emitir los certificados que avalan estas postulaciones. Había un ambiente de mucha confrontación, de mucha turbulencia social, que auguraba, digamos, momentos dramáticos para el país. Raúl Selpa ingresó en 1960 a trabajar a las oficinas del Banco Español de Huérfanos con Estado. Ahí hizo carrera, llegando a ser gerente y pieza clave en el proceso de estatización de la banca durante la Unidad Popular. ¿Usted recuerda el último día que entró por estas puertas o no? El 11 de septiembre. ¿Cómo venía usted ese día? ¿Qué pasaba por su cabeza? Bueno, muy apurado, muy temprano en la mañana y muy apurado. ¿A qué hora llegó ese día? Creo que fue a las 7:30 de la mañana. A partir de este día nunca más podrá volver a su oficina. ¿Cuántos años tuvo usted sin pasar por esta esquina? Bueno, fuera del casi año que estuve en la clandestinidad, 5 años más que estuve preso, varios años más, no puedo precisar, 3 o 4, en que me producía cierta fobia. ¿Por qué fobia? Fobia por creo que un sentimiento natural, digamos, que despierta, tomando en consideración la experiencia que a mí me tocó vivir. Tenía en términos de recuerdo, en términos de sentimiento, esta esquina, ¿no? Esta esquina y lo que ella representaba. Al igual que Raúl, miles de chilenos son despedidos de sus trabajos por motivos políticos. Veinte años más tarde, el gobierno de Patricio Aylwin decide crear una ley para reparar el perjuicio provocado a los exonerados. A partir de 1993, una oficina especial califica los casos. Francisco Pinto fue el primer encargado del proceso de calificación entre los años 1993 y 1995. Hoy cree que una vez que él dejó el cargo, los criterios de la comisión se flexibilizaron a tal punto de asignar pensiones a personas que no lo merecían. Yo me apegué a la ley. O sea, me parece que en temas tan delicados como este no corresponde al funcionario evaluar cómo aplica la ley. La tiene que aplicar. Y la ley era clarita en decir cómo debía que aplicarse y lo que debía acreditarse. De tal manera que, claro, alguien podría interpretar que era mejor ser más flexible. Puede ser. Pero en mi opinión había que aplicar la ley. Después de la modificación del año 98, se observa absolutamente que de 13.000 y fracción de casos aprobados en la primera parte de la ley, ahora sube a 95.000. Es evidente entonces que hubo elementos sustantivos que hicieron que o cambiaran los criterios o hubiera mucha gente nueva que apareció en este espacio que antes no se había presentado. A agosto del 2011 los calificados ya suman 160.164, de los cuales cerca de la mitad recibe una pensión vitalicia, mientras que el resto recibe otro tipo de beneficios. Entre ellos hay más de 400 menores de edad. ¿Pasaron por sus manos casos de menores de edad, por ejemplo? O sea, que al momento de la exoneración hayan sido menores de edad. No que yo recuerde, no.
¿Usted no habría votado a favor de la calificación de una menor de edad? De ninguna manera, no, todo lo contrario. ¿Cree que puedan haber casos de personas que fueron injustamente calificadas? Es decir, que no merecieran el beneficio. Podría ser. Pero ¿cuál es el camino para que una persona pueda conseguir esta pensión vitalicia que al día de hoy beneficia ya a 74.516 personas? Para conseguir la pensión, cada postulante debía llevar su solicitud a la Oficina de Exonerados Políticos, que depende del Ministerio del Interior. Una comisión debía decidir si la persona calificaba o no para recibir los beneficios a partir de los antecedentes presentados. En caso de calificar, estos antecedentes iban al IPS para calcular el tipo de beneficio y pensión que correspondía. Solo si se trataba de funcionarios públicos, la Contraloría debía avisar el pago. Finalmente, la Oficina de Exonerados emite la calificación con la venia del subsecretario de Interior y el presidente de la República. La ley tiene dos partes súper importantes. Una es la parte previsional, que está súper bien estudiada. Yo recuerdo que ahí trabajó la Superintendencia de Seguridad Social. Fue muy riguroso el proceso de la determinación previsional, donde probablemente hay un poco más de debilidades, donde pudo haberse procedido con criterios de mayor o menor flexibilidad en el establecimiento de la calidad de exonerado político. Hace 3 años, Raúl Selpa lleva su denuncia de irregularidades a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que en ese entonces era presidida por la diputada Carla Rubilar. Ella, junto al diputado Tucapel Jiménez, eran partidarios de investigar. El periodo de desaparición, de tortura, de prisión y de exoneración, el grueso, y así se demuestra en el informe Balich y en el informe Rettig, eran los años primeros posteriores al golpe de Estado. Y lo que se había ido dando con el transcurso del tiempo es que había una cantidad enorme de exonerados del 80 y algo, e incluso cercano al 90. Si hay documentación falsa, lo que se está haciendo es engañar al Estado de Chile, engañar al fisco, engañar a todos los chilenos, que en definitiva con plata de todos se están pagando estos beneficios. Está plagado de irregularidades, plagado. Se ha denunciado este hecho a los últimos 2 presidentes de la República, no teniendo respuesta satisfactoria de parte de ellos. Sin embargo, hay parlamentarios que se muestran escépticos. Yo creo que si aquí se han dado los beneficios a la gente es porque se ha cumplido la ley. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Finalmente, la mayoría de los miembros de la comisión decide no investigar. Luego veremos que el nombre del diputado Sergio Ojeda también aparece en varias de estas carpetas avalando las solicitudes de pensiones. Yo lo encuentro de la máxima gravedad y yo quiero ser muy clara. Cuando uno ocupa recursos que iban destinados a la reparación de, en este caso, exonerados, para personas que no lo eran, para personas que por mucha deficiencia económica o necesidades hayan tenido, se hayan ocupado estos recursos para eso, a mi juicio, constituye un fraude al fisco. Y si ha contribuido alguna autoridad, es más grave. O sea, aquí no debe haber ninguna duda que se debe investigar y sancionar. O sea, yo creo que lo principal es investigar y aplicar todo el rigor de la ley a estas personas inmoral, inescrupulosa, porque acá en el fondo lo que se está haciendo es engañar al Estado. Yo, sin ser abogado, entiendo que cuando tú engañas al Estado, en el fondo estás haciendo un fraude contra el fisco de Chile. Si es plata de todos los chilenos que se va a personas que nunca fueron exoneradas. Pero, ¿le parece a usted que es un fraude al fisco? Yo lo vería, yo no te digo, no soy abogado, pero cuando se engaña al Estado, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la figura que se podría crear. Ella es Aide del Pilar Llanos. Hoy recibe una pensión mensual y de por vida como exonerada política en la dictadura. Aide, disculpe, hola, buenos días. Mire, soy periodista de Canal 13. Lo que pasa es que el tema es por qué en el fondo era exonerada cuando usted tenía solamente 15 años. Esa es la pregunta. ¿Ah? Si me puede contar también por el tema de por qué tiene un certificado firmado por el diputado Carlos Harpa.
En su carpeta incluyó este certificado del diputado de su zona, Carlos Abel Jarpa, en mayo del año 2001. ¿Le ha tocado emitir muchos de estos certificados, firmar, digamos, y entregar estos documentos a las personas que están solicitando la pensión? Nosotros hemos estado en contacto permanentemente. Yo hablo de mi zona con gente que sí, a la respuesta que usted me señala, sí. Ya. Pero lo hemos hecho siempre tratando de tener la mayor exactitud. A gran parte de ellos los conocemos. ¿Qué antecedente pide usted para emitir uno de estos certificados? Muchos de ellos los conocemos. ¿Cuántos certificados calcula usted más o menos que ha entregado en los últimos años de este tipo? Varios. 50, 100, 200, 500, 1000, unos 1000, más de 1000. ¿No tiene nada que decir respecto a eso? Aide dice haber sido exonerada por razones políticas a los 15 años de edad, cuando trabajaba en la empresa IANSA. Ella presentó un certificado firmado por usted. Lo que nos parece extraño en el caso de ella, eso sí, es que ella tenía 15 años al momento de su exoneración. Es decir, era menor de edad. Y además presenta unas declaraciones juradas de testigos que señalan que ella trabajaba de lunes a sábado en una jornada, digamos, de 8 horas diarias. Y lo extraño es que esta señora es profesora ahora, es decir, tiene que haber terminado el colegio y tiene que haber estudiado en la universidad. Para el momento de emitir este certificado, ¿usted conocía a esta persona o ella le presentó sus antecedentes? ¿Por qué usted firma este certificado? Yo he dado fe de la relación. Muchos a la mayoría de ellos los conocía. ¿A ella la conocía o no? No. O en cuanto se entregan miles de solicitudes, por supuesto que en muchos de ellos, en algunos de ellos podemos haber cometido errores. O sea, ¿usted asume que quizás en este caso se puede haber cometido un error? Por supuesto. Mónica Alvarado también era menor de edad al momento de su despido. Solo tenía 15 años. Pero lo que más nos llama la atención son las inconsistencias en torno a dónde trabajaba al año 73. Ella postuló a la pensión argumentando que era funcionaria del Partido Socialista. Sin embargo, al momento de ser consultada, su versión es diferente. Tenía 14 años. Mi papá era miembro del Comité Central del Partido Socialista. Allí había unos talleres laborales y después del trabajo nos íbamos un poco a trabajar allá, donde habían unos niños que cuidábamos a los hijos de los trabajadores de allá. ¿Después del trabajo o después del estudio? Después de los estudios. Yeah. Yo estudiaba. Y yo era la que repartía las correspondencias. Ya. ¿Eso de quién dependía? Del Ministerio del Interior. O sea, usted trabajaba para el Ministerio del Interior, en definitiva. ¿Y usted estaba contratada, tenía contrato? ¿O era firmábamos unos libros. En su solicitud figura que usted trabajaba como miembro del Partido Socialista. Entonces, por eso me interesaba saber un poco si era del Ministerio del Interior o del Partido Socialista que usted dependía. Del Partido Socialista. Porque mi papá era miembro del Comité Central del Partido Socialista y yo le servía a ellos. Claro, usted me acaba de decir que usted estaba contratada en el Ministerio del Interior. O sea, el Ministerio también del Ministerio del Interior dependía de eso. Pero del Partido Socialista o del Ministerio del Interior, por eso le insisto. Es que ahí estoy media confundida. En los antecedentes de su carpeta también encontramos cartas de autoridades públicas, como este certificado del ex senador Ricardo Núñez, quien da cuenta que la mujer era funcionaria rentada del Partido Socialista a pesar de sus 15 años para el 73. El ex senador no quiso darnos la entrevista que le solicitamos para conversar sobre este tema. Entre las 1000 carpetas que revisamos aparecen los nombres de 5 parlamentarios en ejercicio firmando certificados y avalando antecedentes de chilenos que tramitaron pensiones de exonerados. La senadora Isabel Allende aparece firmando 45 documentos, dando cuenta de hechos ocurridos en Chile entre septiembre de 1973 y junio del año 82. En ellos se acreditan los 2 requisitos básicos que necesita un postulante para ser calificado como exonerado: relación laboral y despido por motivación política.
La ley que otorga estos beneficios permite que autoridades como parlamentarios entreguen certificados que acrediten el despido por razones políticas, pero eso no basta. Además, las personas deben adjuntar finiquitos, testigos y el registro de lagunas previsionales que certifiquen el daño por el despido. Isabel Allende salió al exilio el 15 de septiembre de 1973 y regresó en 1988. Quiero pensar de buena fe que yo, parlamentario, para firmar un certificado acreditando calidad de trabajador, fecha de cese y motivos políticos, es porque me presentaron documentos que me acrediten aquello. La senadora Allende declinó referirse a este tema. Un caso similar es el del senador Juan Pablo Letelier, de quien encontramos 9 certificados en nuestra búsqueda, dando cuenta de hechos ocurridos en Chile a partir de 1974, siendo él menor de edad. Cuando se hizo esta ley, al igual que muchos otros, la autoridad nos pedía a nosotros que facilitáramos identificar a gente, o que la gente se pudiera identificar. No habían registro en los partidos, se destruyeron. No habían datos, base de datos con los finiquitos. Los certificados que a mí me pidieron eran de militancia o que eran reconocidos por una organización. Yo, antes de actuar, consulté en la Contraloría y consulté en el programa del Ministerio del Interior por lo siguiente. Yo no tenía ninguna forma, por esta misma afirmación que tú haces. Yo no era un actor en el 73, era un niño, y no era tampoco el que podía demostrar el vínculo laboral. ¿Podrían haber errores quizás en personas a las cuales usted les certificó esta situación de exonerado y que en definitiva probablemente no hayan sido exonerados o no hayan sido despedidos por motivos políticos durante la década de los 70 o 80? Si alguien puede haber mentido y me hayan falseado absolutamente los datos, ¿es posible? Sí, es posible. Uno no puede, la actividad humana no puede desconocer que puede haber errores. Para mí no es gran peso que me lo certifique tal o cual parlamentario, tal o cual seremi de su momento. O sea, para usted como miembro de la actual comisión, no es un elemento de prueba, digamos, el hecho de que alguien presente un certificado de un parlamentario. No. Lo que pasa es que si la persona, digamos, efectivamente cumple el perfil que la ley define, no necesita de certificaciones de terceras personas. No lo quiere. O sea, Basta que cumpla el perfil que la ley define. Revisamos las actas de algunas de las sesiones de la comisión anterior. Nos sorprende ver la enorme cantidad de casos que se discutían en cada una de las reuniones. Hay sesiones de esta comisión donde se llegó a revisar 460 casos en menos de 3 horas, mientras que en la comisión actual aseguran que no ven más de 20 casos en el mismo periodo de tiempo. Le preguntamos a Marta Ayoñán, quien presidía la comisión. Sin embargo, solo acepta responder nuestras preguntas por escrito por motivos de salud. Aquí reconoce que la comisión veía entre 250 y 350 casos en cada reunión, pero asegura que la comisión revisaba detalladamente carpeta por carpeta. Ninguno de los otros 4 integrantes de esta comisión estuvo dispuesto a responder a nuestras preguntas en cámara. En nuestra investigación también encontramos 7 certificados firmados por el senador Alejandro Navarro, que al momento del golpe militar también era menor de edad. En ellos se certifican hechos ocurridos entre octubre del 73 y diciembre del año 1981. Estos certificados dan cuenta que los despidos de estas 7 personas fueron por motivos políticos, pero todas estas carpetas fueron objetadas por la Contraloría General de la República. En este documento emitido por el organismo se señala que las empresas a las que hace referencia el senador no eran intervenidas por los militares al momento de producirse los despidos. Hay un listado de empresas calificadas, digamos, de acuerdo, la ley también define el perfil que deben tener las empresas exoneradoras. No cualquier empresa pudo haber exonerado políticamente, porque acá tenía que existir la responsabilidad del Estado en la exoneración política. Lo que hicimos muchos parlamentarios es decirle, sí, lo conozco, tengo la convicción de que fue exonerado, de que es una persona que trabajó en el Estado y de que tuvo que huir so pena de su vida y de que no tiene antecedentes. Yo puedo acreditar
por la historia de él, de su familia, de su entorno, del sindicato, de que sí, efectivamente fue exonerado. Y por tanto, la prevención era: ¿conocemos a don Juan Pérez? Sí. Y muchos chilenos creemos que Arturo Prat saltó a la Esmeralda al Huáscar. O sea, te das cuenta porque tenemos historia, porque confiamos en la historia, porque hay quienes nos han narrado un hecho histórico y que lo damos como verdadero. Pero usted se está contradiciendo, porque por un lado me dice que usted conocía de cerca cada uno de los casos que certificó, y por otro lado ahora me está diciendo que certificó hechos que ocurrieron cuando usted tenía 15 años a partir de lo que se comentaba, de lo que se decía. Entonces, ¿es lo uno o lo otro? Son ambos. O sea, no los conocía todos. Cuando alguien me dice, mira, mi padre fue exonerado, y yo conozco... no los conocía todos, digamos, las personas que emitió certificado. Eso es lo que me está diciendo al comienzo. No los conocía cuando tenía 9 años, los conocía con posterioridad. ¿Cuántos certificados, cuántas personas ayudó usted, digamos, con este tipo de...? Decenas, muchas, cientos, tal vez cientos. Lo que pasa es que nos llama la atención, en particular en su caso, encontramos varios certificados, digamos, de personas que trabajaban en determinadas empresas que al momento de su despido no están intervenidas, y de hecho esos casos fueron cuestionados por la Contraloría. Entonces, por eso le pregunto qué resguardos tomaban ustedes, porque... La verdad es que nosotros no compartimos el criterio de la Contraloría. ¿Usted mantiene en el fondo su postura en relación a que fue correcto emitir esos certificados? Absolutamente. Fue correcto porque buscábamos reparar. Toda aquella persona que fue perseguida, aquellas empresas que quebraron en la Unidad Popular, que fueron, digamos, tomadas por el Estado, yo creo que son merecedoras de apoyo. Pero la ley establece un perfil súper claro, concreto. Sí, pero la ley es relativa. Si hay alguna persona que cree que eso se hizo mal, que presente los antecedentes, que muestre cuáles son, que la Contraloría revise. Pero también vamos a ver los antecedentes de las personas que fueron rechazadas. Entonces, pero en este caso la Contraloría ha revisado, la Contraloría ha objetado, y sin embargo usted dice que eso no le merece, digamos, mayor valor. Así es. ¿Pues sabes por qué? Porque en definitiva hay un grado de relativismo. En noviembre del 2010, el gobierno envía a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados una serie de antecedentes sobre irregularidades en el proceso de calificación de cientos de exonerados políticos. Quien preside desde esa fecha hasta hoy esa comisión es el diputado Sergio Ojeda, el mismo que realizara una férrea defensa del sistema de calificación durante la denuncia de Raúl Selpa en la sesión del año 2008. El mismo que a partir de los resultados de nuestra investigación figura firmando un gran número de certificados. Hasta ahora no hay noticias de que la comisión haya investigado. Nosotros acogimos esa denuncia y la verdad es que nuestra posición en la época fue de respaldar a los organismos que calificaban. ¿Y se hizo algo en función de eso, no? Nosotros en varias oportunidades nosotros recibimos esas denuncias y traspasamos eso al Ministerio Público. Y tengo entendido que hubo una investigación. Hoy día creo que hay una comisión investigadora en la Cámara también respecto de esto, pero manifestamos nuestra inquietud. Pero yo entiendo que no hay una comisión investigadora abocada a investigar estos casos en particular. Actualmente, al menos se me han señalado otros diputados de la comisión. Claro, se investigó respecto de los presos políticos, pero creo que se iba también a aprovechar la oportunidad para hacerlo. No sé si se habrá hecho. En nuestra investigación encontramos 41 certificados firmados por el propio diputado Ojeda. La mayoría corresponde a ex trabajadores de la Hacienda Rupanco, en la zona donde él es diputado. Viajamos a la Hacienda. Aquí hay parlamentarios que fueron elegidos con el voto, digamos, de candidatos a ser calificados como exonerados políticos, cuyas solicitudes fueron tramitadas en esas oficinas parlamentarias. En el caso de Sergio Ojeda, ¿han recibido ustedes denuncias reiteradas en términos de emisión de certificados? Sí. Queremos saber cómo accedieron estas personas a los certificados de Sergio Ojeda. De que existía... Pues aquí nos enteramos una vez cuando vino a reunión con, ¿cuánto se llama? Caballero Tejeda. ¿Sí, caballero? Tejeda. Uno que es esto de la democracia cristiana, pues, que aquí en Osorno
Ojeda, sí. El diputado. Ah, ya. ¿Él vino a una reunión? Sí, vino a una reunión y ahí nos informó a nosotros y dijo que ahí teníamos beneficios y que lo inscribamos, pero nunca hicieron nada. Todavía estoy esperando. La mayoría postuló y muchos esperan sus pensiones hasta el día de hoy. Hay antiguos trabajadores de la hacienda que hoy en día viven en Osorno y que acceden a hablar con nosotros a rostro descubierto. Que ya esto se había hecho en otros lugares. Y ya llegaron a oídos de algunos dirigentes de nosotros y después el diputado Sergio Ojeda, que también dio un poco de información. Pero usted también incluyó una carta, ¿no? Del diputado en su... Sí, se hacía... Sí, ¿Para qué? Si en el fondo tenían como la... Es que era como un respaldo, ¿no? Un respaldo más creativo. Porque las cosas en este país siempre se hacen con un personero que tenga autoridad en el gobierno. Porque uno solo muchas veces no lo escucha. Aníbal Carmona es el secretario de Sergio Ojeda en la sede distrital del diputado en Osorno. Le pedimos ayuda para tramitar la pensión de un supuesto exonerado de la hacienda Rupanco. La grabación pone en evidencia las facilidades que ofrece para conseguir las pruebas. Tienen ahí el finiquito o documento que acredite su relación laboral, eso hay solución para eso. Declaración jurada testigo, relato político, que eso, todas esas cosas se pueden hacer sin ningún problema, eso se puede hacer. ¿Sí? Sí. ¿Ya usted nos ayudaría en eso? Sí, eso se puede hacer perfectamente. Qué bueno. Porque ahí los testigos los tengo que... Testigos, todas las cosas. ¿Sí? Sí, que no es difícil. Hay cosas que pararse por ahí cerquita donde están los pagos de la INP y ya hay unos varios, porque andan cobrando su sueldo. ¿Y eso, otra cosa me dijo usted, un relato? Un relato político ahí él cuenta lo que le pasó. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué más me parece pasó? ¿Ayudan a conseguir testigos, por ejemplo? No. ¿O eso los tiene que llevar la gente? Eso tiene que llevar la gente. Ya. ¿A usted le consta todo, eso? Por supuesto. Todo en orden, todo como corresponde, en verdad. Este ex trabajador recibe pensión de exonerado e incluyó un certificado de Ojeda entre sus antecedentes. Metieron gente que no son trabajadores de la cooperativa a sacar pensión de exonerado. Me da rabia porque, en cierto modo también, porque resulta que hay campesinos que merecerían ser exonerados y no son exonerados. Y hay gente que no merece y es exonerada. Total, en vez de digo, uno el Estado paga, pero... Un ex colaborador del diputado Sergio Ojeda ratifica estas denuncias. Era como un secreto a voces. Lo más grave de todo lo que he hablado es el tema de los votos. Me consta que el tema de exonerados políticos es una fábrica de votos. ¿Usted ha conversado el tema con el diputado? ¿Le ha planteado la posibilidad de que él pudiera estar firmando certificados a personas que en realidad no califican como algunas exonerados? veces. ¿Y quién le ha planteado, él? No me corresponde a mí. No me corresponde, que ese es chisme barato. ¿Eso dice él? Chisme barato. Sí, copucha, son inventos. La mitad de estos certificados fueron emitidos en años de elecciones parlamentarias o presidenciales. Las personas que han denunciado estos hechos, digamos, de que en el fondo los certificados de parlamentarios hubiesen servido como prueba ante la comisión, ellos aseguran que en el fondo se entregaban estos certificados sobre todo en periodos de campaña electorales, un poco para amarrar a los electores. Entonces yo le quiero preguntar derechamente a usted, si es que eso es así, al menos en su circunscripción. No, yo creo que eso es falso. Nosotros, mi oficina parlamentaria se ha caracterizado siempre por atender a la gente en todo momento, sin esperar la campaña parlamentaria. Y eso lo pueden decir los exonerados políticos que han sido beneficiados y todas aquellas personas que concurran a mi oficina, o como concurren también a otras oficinas que también han ayudado y también han colaborado con los exonerados políticos.
Ahora, diputado, ¿por qué entregar un certificado de un parlamentario si es que la persona reúne las pruebas suficientes para calificar como exonerado? Porque la ley autorizaba que nosotros pudiésemos certificar o pudiésemos corroborar la ¿Pero para situación. qué? ¿Ah? Corroborar con el objeto de contribuir para que ellos tengan pruebas más completas. Estos certificados no son determinantes para acreditar o justificar una exoneración, porque quien tiene, verdad, la última palabra es quien está calificando, que es el presidente de la República a través de la oficina de exonerados políticos. Pero son un medio de prueba, ¿no es cierto?, claro, los certificados. Claro que sí, pero con absoluta responsabilidad y con absoluta seriedad. ¿Cuántos certificados ha emitido usted, ha firmado usted? No me recuerdo. Pero estamos hablando del orden de 1000, de 500... No sé, mucho menos que esas cantidades, sí. ¿Usted conoce a las personas a quienes les entrega uno de estos documentos? Por supuesto. ¿Los conoce directamente? Por supuesto que sí. Para estos dos miembros de la actual comisión calificadora de exonerados, los antecedentes que reúnen las carpetas con certificados de Ojeda son insuficientes. De hecho, en la mayoría de los casos no vemos lagunas previsionales durante la década del 70, por lo que se entiende que estas personas nunca estuvieron sin trabajo. Nosotros investigamos, encontramos varios certificados, entre ellos varios suyos, de personas que no tenían lagunas previsionales, por ejemplo, o donde los relatos eran exactamente iguales. Entonces nos parece extraño, digamos, que se emiten este tipo de certificados cuando la persona al parecer nunca estuvo sin trabajo, ¿me entiende? No, los certificados fueron entregados en su mérito, como correspondía. ¿A qué se refiere con eso? Que estaba de acuerdo con su calidad de exonerado y que lo tenían y que habían sido realmente expulsados de la administración pública. Otra arista de nuestra investigación nos lleva a la falsificación de documentos. Existen casos en los que estos se utilizaron para conseguir pensiones de exonerados. Su origen podría estar vinculado a la propia oficina del programa de exonerados políticos. La sorpresa fue total cuando los funcionarios de la actual administración llegaron a ocupar estas oficinas. En uno de los computadores se encontraron una serie de certificados tipo, evidenciando lo fácil que es emitir uno de estos documentos. Este computador estaba en la oficina de exonerados políticos cuando ustedes llegaron, cuando asumió la nueva administración, y después de pasar varios meses, la persona que lo estaba ocupando pudo detectar en uno de los archivos algo que le llamó la atención, que eran precisamente unos certificados que figuraban grabados acá. ¿Qué son esos certificados? Son certificados de tiempo servido de determinadas personas. ¿Tiempo servido en la empresa? Exactamente, que lo acreditan calificadas como trabajadores de una cooperativa. Pero es un documento de Word que puede hacer cualquier persona, o sea... Sí, esto significa que alguien que hubiese trabajado acá antes podría haber emitido esos certificados como prueba. Bueno, viendo los archivos que están guardados... Sería posible, digamos. Es bastante probable que hayan sido grabados con ese fin. En el computador también apareció el certificado tipo de un movimiento político. Aquí aparece un certificado del MIR que indica que una persona determinada habría sido funcionario rentado de ese partido político. Es el tipo de certificado y formato de aquel que aparece en algunos expedientes dando cuenta de la calidad de funcionario de uno de los partidos. ¿Se han topado con este tipo de certificados firmados? Sí, hay un par, ¿no? Pero no aparecen ni de esa persona, ni firmados, digamos, con las personas que aparecen aquí, digamos. O sea, está el formato, pero con otros nombres. Al parecer, esto fue lo que ocurrió con esta mujer de la localidad de Tomé, Aurelia Daroch. En los archivos del programa de exonerados, ella figura solicitando una pensión, pero Aurelia asegura nunca haber trabajado en ningún partido político. Fui a la INT a hacer unas consultas y me sale ahí que yo pertenezco al MIR. Si yo nunca he andado en nada, nunca he andado en nada, yo nunca pertenecí en nada. O sea, usted nunca fue exonerada, digamos, nunca trabajó para el MIR. Nunca trabajé en nada, si yo toda la vida me casé y fui dueña de casa, nada más que eso.
Aurelia asegura que fue un vecino de Tomé, que ya murió, quien hace unos 8 años atrás la convenció de hacer una solicitud postulando a la pensión. Y yo le dije, ahí yo no quiero meterme en tete, ¿entiendes? Yo tengo mi plata. No es mucho, pero yo con eso sobrevivo. ¿Entiendes? No, es que este hombre sacó plata y que ha ayudado a tantas personas, y por qué unos pesitos más, unos pesitos menos. Yo no quiero estar ahí, por favor, sáquenme de ahí. Lo único que les pido es que me saquen de ahí. Nada más. Yo no necesito plata, no necesito nada, pero que me saquen del sistema. Quienes hasta ahora han denunciado estos hechos siguen esperando una acción concreta por parte de la justicia. No es posible presentar una postulación nueva para calificar como exonerado político, porque la ley cerró el plazo en el año 2004. Sin embargo, la comisión sigue vigente y funciona semanalmente, como veíamos, porque existen más de 100.000 carpetas de postulaciones que o no han sido revisadas o están entrampadas porque no cumplen con todos los requisitos que exige la ley para calificar como exonerado político. Y las personas deben seguir aportando antecedentes en la medida que les sean requeridos. Por eso creemos que nuestra investigación periodística cobra particular relevancia. En la medida que sigan calificando personas y que sean potenciales beneficiarios de estos dineros, es importante que el proceso sea cada vez más transparente y apegado a los criterios que fijó la ley, por amplios que estos sean. Estamos hablando de una cifra mayor. Son 190.000 millones de pesos comprometidos anualmente en el presupuesto para financiar estos beneficios compensatorios. Fondos que todos esperamos sean debidamente administrados, lejos de las irregularidades que hemos expuesto en el reportaje de esta noche. Concluimos así nuestra temporada. En nombre de todos quienes trabajamos en el programa, les quiero agradecer sinceramente su compañía durante todos estos meses y esperamos reencontrarnos pronto con más investigaciones al estilo de Contacto. Muy buenas noches.